La discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo. Esta incluye la dificultad para comprender y recordar palabras o sonidos. Es posible que un adolescente escuche con normalidad y sin embargo no recuerde las partes importantes, porque su memoria no está almacenándolas ni descifrándolas de manera correcta. O tal vez escuche una frase pero no pueda procesarla, especialmente si usan palabras complejas, o es muy larga o se dice rápidamente. La historia. La historia de esta investigación sobre el APD comenzó en 1954 con el estudio de Helmer Michaelbus titulado Auditory Disorders in Children. El trabajo sugirió que el trastorno del procesamiento auditivo fuera separado de las dificultades del aprendizaje en el lenguaje. Su trabajo produjo un interés en los déficits auditivos que surgían después de las lesiones del cerebro que afectaban los lóbulos temporales, además de llevar tema a los trabajos adicionales que buscaban las bases psicológicas del procesamiento auditivo. Pero no fue hasta el finales de los años 70 y principios de los 80 que la investigación a fondo sobre el APD comenzó. En 1997 la primera conferencia en el tema del APD fue organizada por Robert Kate, doctor de la Universidad de Cincinnati. Los resultados de dicha conferencia fueron publicados por Grund. Esta conferencia inició una nueva serie de estudios enfocados en el APD en niños. Prácticamente todas las pruebas usadas actualmente para diagnosticar el APD se derivan de este trabajo. Las primeras investigaciones también inventaron muchos de los acercamientos hacia el entrenamiento auditivo, incluyendo el entrenamiento de transferencia interhemisférica y el entrenamiento de diferencia de intensidad intelectual. El diagnóstico. El APD es un trastorno difícil de detectar y diagnosticar. Los síntomas sujetos que llevan a una evaluación del APD incluyen a una discapacidad intermitente para procesar la información verbal, llevando a la persona a adivinar para llenar los vacíos en el procesamiento. Podrían también existir problemas desproporcionados con la decodificación del habla de los ambientes ruidosos. El trastorno del procesamiento auditivo central puede continuar en una edad madura. Cooper y Gates en 1991 estimaron el predominio del APT adulto entre un 10 y 20%. Muchas personas experimentan problemas con el aprendizaje y las tareas diarias, incrementándose estas con el tiempo. Los adultos con este trastorno. ¿Cuáles son uno de los síntomas que ayudan con el diagnóstico? Estas personas que poseen este trastorno hablan más alto de lo necesario, tienen problemas para recordar una lista o secuencia, con frecuencia necesitan que les repitan las palabras u oraciones, tienen poca habilidad para memorizar información aprendida al oír, interpretan las palabras de manera literal, necesitan asistencia para escuchar claramente en ambientes ruidosos, confían en estrategias de adaptación y modificación, buscan o solicitan un espacio de trabajo silencioso lejos de otras personas, requieren de material escrito cuando asisten a presentaciones orales y piden que le den instrucciones paso a paso. El APD ha sido definido anatómicamente en términos de la integridad de las áreas auditivas del sistema nervioso. Sin embargo, los niños con síntomas de APD por lo general no tienen evidencia de la enfermedad neurológica y el diagnóstico es hecho sobre la base del rendimiento en las pruebas auditivas conductuales. El procesamiento auditivo es lo que hacemos con lo que oímos y el APD hay un desajuste entre la habilidad periférica de la audición, la cual es típicamente normal, y la habilidad para interpretar o discriminar los sonidos. Por lo tanto, en aquellos que no muestren signos de daño neurológico, el APD se detecta por medio de una prueba de audición. Sin embargo, no hay consenso sobre cuáles pruebas deban ser usadas para el diagnóstico. Como fue evidente en la serie de reportes de especialistas que han aparecido en años recientes, el primero de estos ocurrió en 1996. Esto fue seguido con una conferencia organizada por la Academia Americana de Audiología
Los expertos que han intentado definir los criterios del diagnóstico tienen que lidiar con el problema de que un niño pueda tener malos resultados en una prueba de audición por razones distintas a la escasa de percepción auditiva. Por ejemplo, el fracaso puede ser por falta de atención, dificultad para acatar las demandas y tareas o la habilidad limitada del lenguaje. En un intento para descartar por lo menos alguno de estos factores, la Academia Americana de Audiología recomendó que para que el ATP fuera diagnosticado, el niño debería tener un problema de modalidad específica, lo cual significa que éste afecte a la audición pero no la vista. Sin embargo, el comité de ASHA rechazó la modalidad específica como una característica de los trastornos del procesamiento auditivo. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La American Academy of Pediatrics, AAP, ha publicado recomendaciones sobre las pautas para el diagnóstico y el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Las pautas, elaboradas por un panel de expertos en medicina, en salud mental y en educación, están dirigidas a los medios de atención primaria y también a los padres, para ayudar a comprender mejor cómo reconocer y tratar el TDAH, el trastorno neuroconductual más común de la niñez. También nos dice que entre el 4% y el 12% de todos los niños en edad escolar tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por lo general, el primer paso, que es diagnosticar la afección, no puede hacerse con éxito hasta que el niño tenga aproximadamente 6 años. La pauta de la AAP para el diagnóstico incluye lo siguiente. Las evaluaciones del TDAH deben ser iniciadas por el médico clínico de atención primaria en caso de niños que muestren signos de problemas escolares, bajo rendimiento académico, relaciones problemáticas con los profesores o con los miembros de la familia y los pares, compañeros y otros problemas del comportamiento. Hacer preguntas a los padres, ya sean directas o mediante un cuestionario, previo a la visita, acerca de la escuela y los problemas del comportamiento que pueden ayudar a alertar a los médicos sobre un posible caso de TDAH. Al diagnosticarlo, los médicos deben usar los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, elaborados por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Estas pautas requieren que los síntomas del TDAH estén presentes en 2 entornos o más de un niño y que afecten de manera negativa a la función académica o social del niño durante al menos 6 meses. La evaluación del TDAH debe incluir información obtenida directamente de los padres o los cuidadores, como también de un profesor de la escuela u otro profesional de la escuela acerca de los síntomas básicos en diversos entornos, la edad de la aparición, la duración de los síntomas y el grado de la discapacidad funcional. La evaluación de un niño con TDAH también debe incluir una evaluación de afecciones coexistentes, problemas del aprendizaje y del lenguaje, agresión, problemas de disciplina, depresión o ansiedad. Casi un tercio de los niños a los que se les diagnostica el TDAH también tienen una afección coexistente. Ahora hablaremos un poco de su historia. Sir Alexander describe la inquietud mental en su libro Una investigación sobre la naturaleza y el origen del trastorno mental, en el cual hizo observaciones sobre los niños que mostraban signos de falta de atención y que tenían inquietudes. La primera descripción clara del TDAH se le atribuye a George Steele en 1902, durante una serie de conferencias que dio en el Royal College of Psychiatrists de Londres. Señaló que tanto la naturaleza como la crianza podrían influir en este trastorno. Alfred Teogot propuso una asociación entre el daño cerebral y problemas de comportamiento o de aprendizaje que pudo ser validada por la epidemia de encefalitis
letárgica desde 1917. En 1934, la benzendrina se convirtió en el primer medicamento anfetamínico aprobado para el uso en Estados Unidos. El metilfenidato se introdujo en la década de 1950 y la dextroanfetamina enantiopura en 1970. El uso de estimulantes para tratar el TDAH se describió por primera vez en 1937. Charles Bradley les dio benzedrina a los niños con trastornos del comportamiento y descubrió que mejoraba el rendimiento académico y el comportamiento. En 1987 el TDAH se dividió en 3 subtipos actuales debido a una prueba de campo completada por Lahey y sus colegas. Hasta la década de 1990, muchos estudios implicaban que la red frontal estriatal era más pequeña en los niños con TDAH. Durante este mismo periodo se identificó un componente genético y se conoció que el TDAH era un trastorno persistente a largo plazo, que duró desde la niñez hasta la edad adulta. A fines de la década de los 90, un gran número de investigadores empezaron a relacionar el TDAH con fallos en las funciones ejecutivas y no solamente problemas de atención o de la conducta. El pronóstico. Según los conceptos actuales, hasta un 60% de los niños afectados manifestará el trastorno en su vida adulta. Los síntomas varían en las distintas etapas del desarrollo. Al observar la evolución a lo largo del tiempo, se aprecia que lo primero que disminuye son los síntomas de hiperactividad. El 80% de los pacientes dejan de ser imperativos al llegar a la edad de 12 o 14 años. Por esta razón, en épocas pasadas, los pediatras afirmaban equivocadamente que había que esperar hasta la pubertad, ya que después se le iba a pasar. Habitualmente, la impulsividad persiste durante más tiempo, aunque puede ir atenuándose con los años. En cambio, la inatención suele ser muy persistente. Los síntomas nucleares del trastorno pueden llevar a otro tipo de consecuencias de carácter secundario. El TDAH se ha asociado con un riesgo mayor de lesiones no intencionales, fracturas, heridas, quemaduras, etc. y lesiones con mayor mortalidad. Un cuadro de TDAH con sintomatología grave es la inteligencia límite o discapacidad intelectual, presencia de otros trastornos de la conducta o de dificultades específicas del aprendizaje, demora en concretar el diagnóstico de TDAH, mala aceptación del TDAH por parte de los padres, el colegio o el entorno social, diagnósticos erróneos, retraso en el comienzo del tratamiento farmacológico incorrecto o inadecuado, bajo nivel educativo y socioeconómico de la familia.